Hola, bendiciones. Queremos invitarte a nuestras reuniones generales los domingos a las 19 horas en Catamarca 960. También podés enterarte de todas nuestras actividades en las redes sociales. Búscanos en Facebook o en Instagram como Aires del Cielo. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Y escuchá todas nuestras prédicas en nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Te invitamos a comunicarte con nosotros escribiéndonos al 03400 52 66 45 o llamanos al 47 5350. Y mirá nuestros programas por Canal 4, Cablevisión Villa Constitución, Canal 6, Cablevisión Arroyo Seco, viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa. En el principio, el Génesis, no sé cuántos recordarán cómo comienza ese libro, y nos habla de la creación, nos habla de cómo primeramente Dios formó el universo, de cómo Dios formó los cielos y la tierra, pero también el versículo 2 del capítulo 1 da una descripción de cómo se encontraba en ese momento la tierra. Versículo 2 del capítulo 1 dice que estaba en desorden, que también estaba vacío y que también había tinieblas. Pero dice que también el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de todo ello. Y en el momento en que comienza a poner un orden con su palabra, cuando comienza a poner un orden primeramente, dice que dijo Dios, sea la luz. En otras palabras, da con un poder extraordinario. Podríamos decir como con un megapoder, con una palabra potentosa, con una palabra extraordinaria, con una autoridad impresionante, pero también con una rapidez en su palabra, en toda su autoridad y en toda su potencia, que cuando dijo sea la luz, dice que no solamente fue hecha, sino que vio también la belleza que había en esa luz, y que lo primero que hace es apartarla de la oscuridad. Declara la palabra poderosa de Dios en el mismo capítulo 1. Dice que se hizo la luz, pero que fue separada también de la oscuridad. Y comienza a haber un orden. ¿Y el orden cómo comenzó? El orden comienza con la palabra poderosa y extraordinaria de Dios. Una palabra que con esa sola palabra cambia totalmente el orden de la tierra, llevándolo al orden. Dice que primeramente estaba desordenada. Y cuando separa la luz de las tinieblas, cuando contempla la belleza que hay en esa luz, la traslada, la separa de las tinieblas. Y a través de esa luz comienza a ver un orden. Ya comienza la existencia de algo totalmente diferente al principio en la creación. Con su sola palabra pone un orden, un equilibrio y una estabilidad. Pero había más de parte de Dios y sale todo lo que podemos desarrollar en ese capítulo, de todo lo que hizo
y de todo lo que fue y aún de todo lo que será. En el versículo 3 vemos ese megapoder de la palabra de Dios. Palabras de poder extraordinario cuando dijo sea la luz. Quiero la luz. Y la separa de la oscuridad. Pero quiero ver como algo clave en estas palabras, en estos primeros versículos, que es apartar. Pero, ¿por qué? Porque luego comenzamos a desarrollar el próximo capítulo, que es el capítulo 2, que es donde viene la creación del hombre. ¿Y quién? Me parece que están dormidos. Me mira con una cara de... ¿A quién creó? ¿Al hombre? Creí que iba a decir a la serpiente. Ya había sido creada. Pero cuando los crea, dice que los crea al hombre y a la mujer, pero también comienza a poner un orden en sus vidas, diciéndole palabras de advertencias. ¿Qué hace? Le da palabras de protección. ¿Para qué? Para que no sufra, para cuidarlos, para protegerlos, para que sean guardados del malo y del mal. Le da palabras de protección para que escuchen a quien tienen que escuchar. Le da palabras de protección para que oigan al que tiene que oír. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Y no le eche la culpa al que tiene al lado, sino que escuchan la palabra de alguien incorrecto. ¿Y cuántas veces sucede que por escuchar a la persona incorrecta caemos en un desorden que nos causa sufrimiento? Y eso es justamente lo que Dios, el Creador, no quería sobre ellos, su creación, la belleza de la creación. Dijo palabras e hizo un anillo de protección para cuidarlos, para protegerlos. Mire, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Pero también le da un porqué. Muchas veces somos como los chicos, cuando nos dicen una advertencia y buscamos y le decimos, ¿y por qué? No sé si ha pasado, o a mí solo me pasó. ¿Y por qué? Pero el Señor, Dios Todopoderoso, se anticipó ante todas las cosas, ante sus preguntas, y le dio el porqué. Y le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y qué es lo que hicieron? Justamente todo lo contrario a lo que Dios había advertido al hombre y a la mujer. Le había advertido que no comieran de ese árbol porque ciertamente iban a morir.
Y ellos pensaron que físicamente, del momento que ingirieran, que comieran, que mordieran ese fruto, iban a morir. Pero lo cierto es que en ese momento y en esa hora sucede algo totalmente dramático en el mundo espiritual. Porque lo que estaba sucediendo en esa hora era lo que 2000 años después o mucho más tiempo después iba a suceder en una charla que Nicodemo iba a tener con el Señor Jesucristo. Jesús le hablaba a Nicodemo de un nacimiento del Espíritu. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, desde el principio de Adán y Eva, habían muerto espiritualmente. ¿Pero sabe por qué? Porque ellos, si usted lee las Escrituras un poquito más adelante del capítulo 2, versículos 25, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Pero sabe por qué no se avergonzaban? Porque estaban bajo la cobertura de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios era sus vestiduras. Porque la gloria de Dios era su cobertura. Porque sus vestiduras era la presencia de Dios en sus vidas. Y en el momento mismo en que deciden en sus vidas escuchar la voz ajena a la voz de Dios, es cuando literalmente caen en la mortandad espiritual. Y en el momento en que ellos comen de ese fruto, que puede verlo en el capítulo 3, dice que la mujer vio que era bueno en el versículo 6. Vio que era bueno el fruto para comer, que era agradable, que era codiciable también, para alcanzar sabiduría, y tomó de ese fruto y lo comió, pero también dice que se lo dio a su marido. Pero a todo esto, en los primeros versículos del capítulo 3, dice que van escuchando y se van dejando envolver por la voz contraria a la voz de Dios. Muchas veces escuchamos voces, muchas veces escuchamos voces que van susurrando a nuestros oídos y que van ensuciando la mente, el alma, apagando el espíritu. Y el fuego de la llama del Espíritu de Dios que tiene que salir desde adentro se va apagando. Y la presencia de Dios se va apartando. Porque escuchamos esas voces raras. Porque escuchamos esas voces que no provienen de la voz de Dios. Y nos vamos apartando de la presencia y que vamos a ver qué es lo que sucedió en la vida del hombre y la mujer en el principio de la creación. Dice que cuando comen de ese fruto, le pareció bueno y también le pareció agradable. Y muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas que parecen buenas y que parecen también agradables. Pero cuando te diste cuenta
como en el versículo 7 del capítulo 3, versos 7, 8, dice que se dieron cuenta después de haber comido que metieron la pata. Se dieron cuenta que ya la cobertura de Dios no estaba sobre sus vidas. Se dieron cuenta que la gloria de Dios ya no estaba cubriendo sus vidas. Se dieron cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba a su favor. Se dieron cuenta en que sentían vergüenza de verse uno al otro. Porque ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque el mismo pecado hizo ver la desnudez que tenían el uno y el otro. Y asimismo, dice que la presencia de Dios descendía y comenzaba a moverse como un viento entre el huerto, buscando a sus grandes amigos. Así descendía la presencia de Dios. Así descendía Dios para hablar con sus amigos, para tener la charla íntima que tenía con Adán acerca de la creación y acerca de lo que estaba haciendo Adán con esa misma tierra que había formado el Señor, con la belleza extraordinaria de la naturaleza que habitaba hasta ese momento en ese lugar. Pero algo ocurre en la vida de Adán. Algo ocurre en sus vidas que van a cambiar para siempre en toda la historia de su vida, pero también de la humanidad, generación tras generación. Pero cuando se dieron cuenta ya era tarde. Dice que vieron la desnudez que tenían y al ver la desnudez comenzaron a coserse vestidos con grandes hojas quizás encontradas en el huerto para hacerse vestiduras, delantales, cosa de cubrirse, de proteger su desnudez. Pero algo incomparable hay de parte de la presencia de Dios. Y nada se puede comparar con las vestiduras de la gloria de Dios en la vida de una persona. Nada puede compararse con las vestiduras de la gloria de Dios en tu vida. Nada se puede comparar con las vestiduras de la gloria de Dios que comienza a vestirte cada día de tu vida cuando comenzás a elevar la primer plegaria en la madrugada o en la mañana de tu vida. Nada puede vestirte con la gloria de Dios como la adoración y la alabanza que comienzan a elevarse a su presencia cuando te levantás y elevás con tu voz el primer te amo a nuestro Señor. Y eso lo habían perdido. Lo habían perdido en ese momento, en ese lugar, porque cuando vieron y conocieron su desnudez, trataron de vestirse como podían. Pero no solamente se vistieron, sino que también así vestidos, ¿sabe una cosa? Se escondían. Se escondían entre medio de los árboles, porque la presencia de Dios estaba buscándolos. Los buscaba. El Señor lo sabía, pero esperaba que el mismo hombre salga al encuentro de Dios. Por ello, lo que te quiero decir desde ahora es que Dios quería hacer con sus vidas un pacto de sangre, así como lo hizo después con el Señor Jesús.
de hacer un nuevo pacto entre Dios y el hombre a través de su sangre. Y en ese momento, cuando vio sus vestiduras, el Señor le pregunta: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y lo vuelve a buscar nuevamente entre otros árboles. Adán, ¿dónde estás? Vez tras vez. Adán, ¿dónde estás? Y muchas veces sucede de esa forma, en que Dios te está buscando día tras día de tu vida. ¿Dónde estás? Porque quiero tener una conversación contigo. ¿Dónde estás? Porque quiero tener un encuentro personal con tu vida. ¿Dónde estás? ¿Sabes que hay personas que de alguna u otra forma quieren buscar de la presencia de Dios y que reconocen que quedaron lejos del hogar, de la presencia de Dios? Y mire lo que sucede en Adán y Eva. Estaban aún dentro de la casa, pero también estaban lejos del hogar de Dios, porque el pecado separa de una forma que por más que estés cerca, te hace sentir lejos, que por más que los tengas cerca al Señor, el pecado te hace esconder. El pecado neutraliza los oídos de tu espíritu para escuchar la voz de Dios. El pecado neutraliza para que la bendición de Dios entre en tu vida. Por eso se escondían. Y lo que hace es que te genera temor de escuchar la voz de Dios en tu vida. Temor a perder lo que tenés en tus manos, porque te pareció algo deseable, algo agradable, algo lindo y algo hermoso, porque en algún momento lo viste y lo escuchaste, pero lo único que sucedió es darte un placer de 5 minutos por perder la presencia de Dios. Y es lo que sucedió a ellos, por ese placer de escuchar la voz rara que estaban escuchando, la voz incorrecta que estaban escuchando, los terminó separando de la cobertura de la gloria de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo más hermoso que puede tener un ser humano? Tener la cobertura de la presencia de Dios. Cuando no está la cobertura de la presencia de Dios, cuando falta Dios en tu vida, cuando Dios está ausente en tus pensamientos, cuando Dios está ausente en tus sentimientos, cuando Dios está ausente en tu corazón, algo puede provocar una destrucción. Algo puede provocar la destrucción de un hogar. Hay una separación tan letal que por más que tengas cerca a la familia, te hace sentir tan lejos. Porque hay una falta de la felicidad íntegra, de la plenitud, de la presencia de Dios. Mire, si vemos un poquito más adelante, dice que le ocurre tanto, pero tanto temor. Dice que oyeron la voz de Jehová Dios, que pasaba en el huerto al aire del día. Pero también dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero dice que Dios llamaba más insistentemente: ¿dónde estás tú? Y cuando termina diciéndole: ¿dónde estás tú? Es
¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan cuando hablábamos del mensaje de Pedro y Jesús caminando sobre las aguas? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, ¿por qué dudaste? Esa sensación de decirle a Pedro, ¿por qué dudaste? También estaba en el corazón de Dios al decirle a Adán, ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar de la vida te quedaste? ¿En qué lugar y en qué momento has quedado? Personas que quieren cambiar la forma de vida, pero se siguen escondiendo de la presencia de Dios. Personas que quieren cambiar de todo corazón la actitud y la forma de vida que los lleva a hacer cosas que no desean en lo más profundo de su ser. Pero a causa del pecado quedaron ligados, quedaron atados sin dejarlos avanzar. Cuando hay una actitud incorrecta, cuando escuchamos voces raras, son cosas que no te dejan avanzar, que quieres ir para adelante, que quieres avanzar, pero hay algo que te va agarrando, que te va amarrando, que te va atando, que te va ligando, y se van formando aún hasta como grillos y cepos para no poder avanzar. Y te van quitando de la presencia de Dios. Y te van escondiendo de la presencia de Dios. Pero es el momento en que Dios te sale al encuentro. Porque cuando le termina diciendo nuevamente Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y termina saliendo del lugar que estaba escondido para decirle, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estuve dentro de tu casa, pero me sentía tan lejos que quería esconderme, porque hice lo que no tenía que hacer. Y vi la desnudez de mis pecados. Pero a los que quieren cambiar, Dios siempre les sale al encuentro. A los que quieren cambiar de vida, Dios siempre les sale al encuentro. Cuando hay alguien que se levanta con valentía, que sale del escondite para ir a la presencia de Dios, y se atreve a decirle, Señor, me arrepiento de lo que hice. Señor, veo la desnudez en la que estoy en este momento. Veo la desnudez de mis pecados. Veo lo malo que he hecho, lo incorrecto por escuchar voces que no tenía que haber escuchado, que ensuciaron mi mente, mis ojos, mis oídos. Pero Señor, salgo de este escondite porque sales a mi encuentro. Así como le salió Dios a Adán, le salió al encuentro. Y lo confronta. Y le dice, ¿cómo sabes que está desnudo? ¿Cómo sabes? Porque había hecho lo incorrecto. Y volcó su corazón a la presencia de Dios. Y todos sabemos la historia. Y le dice el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y bueno, la mujer que tú me diste, el corazón humano,
es rápido echar la culpa a la otra persona. La mujer que tú me diste. Y la mujer, pero fue la serpiente. También algo tremendo y algo poderoso. Y así como en una vez has caído por voces raras que hicieron caer a un hijo, una hija de Dios, también cae un juicio sobre la tercera persona que fue usada para hacer caer en ese pecado. Porque la voz fue directa con autoridad a la serpiente y le dice: maldita sos. Desde ahora caminarás sobre tu pecho y del mismo polvo comerás. Y en toda su compasión y en toda su misericordia, el Señor toma vestiduras nuevas para quitarle esas vestiduras naturales que el hombre y la mujer habían entretejido. Y viene el primer derramamiento de sangre. Dice que lo vistió con pieles. No sé de qué forma lo hizo el Señor, pero sacrifica diferentes animales y envuelve con una nueva cobertura para recibir nuevamente la protección perdida a través del pecado. Hoy, Cristo Jesús, 2000 años atrás, cruz del Calvario, derrama su sangre por amor, por un nuevo pacto, para vestirnos con la salvación por toda la eternidad, derramando sangre y agua. Sangre que representa la redención, la salvación en nuestras vidas, y el agua que simboliza el bautismo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. En este momento cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Y usted que está atravesando por un momento difícil, quizás hay voces que no lo dejan dormir en la vigilia de la noche. Hay voces que no dejan de ser tu verdugo en la madrugada, que no te dejan conciliar el sueño. Pensamientos raros, pensamientos que muchas veces te llevan a querer hacer lo peor con tu vida. Hasta has pasado por momentos y deseos de quitarte la vida por diferentes circunstancias, por diferentes problemas, por diferentes adversidades, por diferentes tribulaciones. Decíamos que la tribulación es una presión que ejerce sobre el pecho hasta asfixiarte, hasta quitarte la vida, hacerte sufrir hasta lo último. Pero Jesucristo sale al encuentro. El Jesucristo sale al encuentro. Jesucristo sale a tu encuentro. Jesucristo sale al encuentro de aquellos que se animan a salir de estar escondidos de la presencia de Dios. Jesús sale al encuentro de todos aquellos que se animan a salir para recibir la cobertura divina de su Creador. Señor, en este momento vengo delante de tu presencia, vengo delante de ti
entregando mi mente, entregando mi corazón, entregándote cada problema por lo que estoy pasando, entregando cada dificultad por la que he sido perseguido. Señor, aún persecuciones en mis hijos, persecuciones de droga, persecuciones de delincuencia, persecuciones de distintos tipos de vicio, de alcohol, de cigarrillo, de droga. En el nombre de Jesucristo, oh Señor, en el nombre de Jesús, esa persecución comienza a retirarse de nuestras vidas, de nuestros hijos ahora. En el nombre de Jesús. En esta hora, oh mi Dios, tú sales a mi encuentro y yo salgo del escondite por la que he estado por años. Señor, en el nombre de Jesús, me dispongo a ser libre de todo grillo, de toda atadura, de toda ligadura, de amargura, de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad, por la que he pasado por diferentes motivos en mi vida. En esta hora soy libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús me desprendo de todo cepo que no me dejaba avanzar. En el nombre de Jesucristo, aquellos diferentes motivos que me han dejado en un momento sin ganas de levantarme, por depresión o por angustia, por problemas que he pasado. Señor, me despojo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El oprobio no tiene poder sobre mi vida. En el nombre de Jesucristo soy libre de toda vergüenza pública en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Señor, en esta hora recibo la redención, la libertad del Espíritu de Dios en mi vida por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Soy libre para la gloria de Dios. Soy hecho hijo e hija legítima de Dios por medio de su preciosa y poderosa sangre. Oh Señor, tú haces libre en esta hora la vida de tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Usted que tiene hijos e hijas, lleve su mano a su vientre ahora. Ponga su mano sobre su vientre ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, entrego en este momento el vientre de cada madre aquí presente. En el nombre de Jesús, Señor, esa mano que está representando la vida de los hijos en esta hora, la bendición llega a sus hijos en el nombre de Jesucristo, traspasando tu poder generación tras generación para hacerlos libres en el nombre de Jesucristo. Que la cobertura de Dios sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Señor, pagaste precio de sangre en la cruz del Calvario por amor de sus hijos. En esta hora, sus hijos son salvos por sangre de Cristo Jesús, libres para la gloria de Dios, limpios por el Cordero de Dios. Y en esta hora, tu presencia es su cobertura en el nombre de Jesús. Cubre sus vidas, despoja toda desnudez del pecado y ahora son revestidos por las vestiduras de la salvación por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aplauda, aplauda, aplauda la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor te bendiga, el Señor guarde tu vida. El Señor te bendiga desde ahora y para siempre. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga el fruto de tu vientre desde ahora y para siempre. La cobertura de Dios sea sobre tu vida, la cobertura de Dios sea sobre tu hogar, la cobertura de Dios sea sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los domingos a las 19 horas en nuestro templo ubicado en Catamarca 960, Villa Constitución. También podés enterarte de todas nuestras actividades en nuestra página de Facebook. Búscanos como Aires del Cielo y dale me gusta. Seguinos en Instagram. Encontranos como @Aires del Cielo y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Aires del Cielo, donde podés mirar todos nuestros programas y seguir nuestras transmisiones. Escuchá todas nuestras prédicas desde nuestro podcast en Spotify, Aires del Cielo. Comunicate con nosotros y hacé tu pedido de oración escribiéndonos al 3400 52 66 45 o llamanos al 3400 47 53 50. Mirá nuestros programas por Canal 4 Cablevisión Villa Constitución o Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, todos los viernes al término de Telenoticias y sábados y domingos a las 20 horas. Aires del Cielo, el aire de tu casa.